Es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Recuerda siempre hacer el clic ahí en me gusta y compartir la misa para aprovechar la misa para hacer apostolado con nuestro prójimo. Como decíamos al principio, esta frase que comienza el Evangelio: no piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra. No vine a traer la paz, sino la espada. Como decíamos, aparentemente se contradice con muchas veces Jesús, mismo después de la resurrección, cuando se aparece a los apóstoles, Él les dice de entrada: la paz esté con ustedes, y repite: la paz esté con ustedes. Era el saludo también de los judíos, el shalom. Y aquí Jesús parecería como que se contradice con lo que dice de la paz. Pero la paz, como dice San Agustín, es la tranquilidad en el orden. Y muchas veces existe una pseudo paz, una convivencia pacífica entre personas que no tienen como centro el orden cristiano, sino alguna familia que se encontró con la Sagrada Familia yendo a Egipto. Ellos se tuvieron que alojar en una casa de una familia de ladrones, vivían de ladrones, de asaltar la gente que pasaba por la carretera que unía el camino que unía Israel con Egipto. Y entonces vivían armónicamente, vivían llevándose bien, sabiendo que uno robaba aquí, otro robaba allá. Pero imaginemos que de pronto uno de ellos tiene una gracia de Dios y se arrepiente. Entonces él queda, enseguida va a ser perseguido, va a quebrar con ese pseudo orden que había en esa familia, y van a querer que siga en el vicio, en este caso, de robar cosas. Entonces la persona provoca una pelea, provoca discusiones, provoca algún problema en esa pseudo paz que había allí. Es en ese sentido que Jesús habla de que no vine a traer la paz, sino la espada. Viene a poner orden en todas las cosas. Y muchas veces el poner orden trae discusiones, trae disensiones, trae persecuciones. Por ejemplo, en la vida del doctor Plinio Correa Oliveira, él cuando era joven, de 14, 15 años, él participaba de las fiestas de la familia, las reuniones familiares, que eran muchos tíos y muchos primos, y él sabía que pasado un cierto tiempo, todos los primos varones se iban a casas de mala vida. Entonces él, que no quería participar de esos programas, se acercaba más a la hermana y a la prima con el pretexto de llevarlas hasta la casa y acompañarlas. Entonces con eso evitaba que los primos lo presionasen para que otro primo vaya haciéndoles compañía a todas esas casas de mala vida. Pero cuando cuando empezó a frecuentar más la parroquia de Santa Cecilia, empezó a entrar en lo que llaman el movimiento católico de los jóvenes, la hermana hizo un escándalo, en la casa, como diciendo: otro Plinio está perdiendo la vida, otro Plinio no va a hacer Plinio no va a hacer carrera, va a quedar una persona completamente mediocre, oscura, sin proyección. Entonces eran todos gente que iba a misa los domingos,
pero que vivía una religión superficial y que cuando aparece una persona íntegra, ahí le caen encima, como se dice vulgarmente. Otro Pino tenía el amparo de la madre, doña Lucía lo amparó siempre, en todo su camino de fe. Pero, por ejemplo, los primos se le hicieron completamente el vacío, solo uno que a veces lo visitaba, el doctor Plinio, pero el resto se iban todos participaba de todas esas inmoralidades, mismo hasta punto un tío del doctor Plinio le mandó una tarjeta con la dirección de toda una casa de mala vida, y el doctor Plinio le dio la tarjeta a la madre para decir, mira lo que está tío fulano, y era un tío que era más o menos simpático, así más pero uno ve que el doctor Plinio tuvo que romper con todo ese ambiente que en Brasil se pone muy precoz todo el problema de la pureza, y que en esas edades la presión de los amigos, la presión de la gente de su edad es una cosa tremenda para enfrentar. Y siempre el mal vemos que es dinámico, o sea, el mal siempre se confabula contra el bien es más difusivo, más lento en difundirse, en cambio el mal enseguida se conspira contra el bien. Algo así pasó con los egipcios contra los judíos iban creciendo, se iban multiplicando, y la verdadera fe eran los judíos, y de pronto los egipcios empiezan a conspirar contra ellos y a esclavizarlos. Y luego vamos a ver cómo surge Moisés, que es el que salva al pueblo judío y los rescata y los libera y los lleva a la tierra prometida. Pero una cosa que, como estas lecturas, dice que si el bien no es apoyado en la gracia de Dios, en el auxilio de la Virgen, de los ángeles, de Jesús, de los sacramentos, el mal siempre va a triunfar sobre el bien. Si comparamos la fuerza del bien y la fuerza del mal, sin que el bien, vamos a suponer que tenga el auxilio de Dios, fuerzas naturales contra fuerzas naturales, el mal siempre va a prevalecer. El bien tiene que basarse en el auxilio de Dios. Por eso el Salmo dice, nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Dice así, si el Señor no hubiera estado en nuestra parte, cuando los hombres se alzaron contra nosotros, nos habían devorado vivos, cuando ardió su furor contra nosotros. Entonces, ahí está la fuerza del bien. La fuerza del bien está en tener toda la confianza en Dios nuestro Señor, en el auxilio de la gracia, y con la gracia enfrentar valientemente al mal. Entonces pidamos mucho a la Santísima Virgen en esta misa, tener esa fuerza de ser espada en esos ambientes que están basados no en los 10 mandamientos, sino en algún vicio, en algún error, están basados en en algo contra Dios, y saber enfrentar esos ambientes. Es difícil porque todos tenemos un instinto de sociabilidad que quiere que siempre llevarse bien con todos. Es algo legítimo, algo normal, pero muchas veces ese instinto tenemos que como superarlo por el amor de Dios, para seguir a Dios. Muchas veces cuando en alguna familia surge alguna vocación religiosa, en muchos casos hacen toda una oposición muy grande a esa vocación. Y bueno, la persona con la ayuda de Dios tiene que enfrentar la familia, que es lo más doloroso.
En otros casos la familia apoya a la vocación y bueno, por ejemplo Santa Teresita, los padres son santos y todas las hijas fueron monjas y ellos apoyaron enteramente la vocación de las hijas. Entonces pidamos mucho a la Santísima Virgen la gracia de la fortaleza y pedir también, ya que estamos en una misa a los santos ángeles, pedir al ángel de la guarda que nos ampare en todo nuestro camino. Ave María Purísima. Sin pecado concebida.